y es top 20 cosas de la década de los 2000 que ya no existen, así como mi juventud y tu juventud. Teléfonos BlackBerry. Que BlackBerry, yo me enteré, ustedes no sé si ustedes me dijeron, creo que no, que BlackBerry murió. No, una amiga me estaba contando que BlackBerry murió porque no quiso actualizarse, porque ellos estaban en su papel de no, nosotros solo es para el sector financiero, empleados como empresarios. A nosotros no nos vamos a modernizar, pero cuando, no sé por qué la generación más joven volteó hacia los BlackBerrys, pues ahí se vieron en problemas porque pues dijeron, sí, qué chido este teléfono, pero pues no me da nada nuevo. Desde mediados hasta finales de la década de los 2000, BlackBerry fue escalando en el mercado de la telefonía móvil, yo sí soñaba especialmente con tener mi en BlackBerry Norteamérica, gracias a sus emblemáticos teclados. ¿Eran malos? No lo sé, o sea, creo que una tía tenía un BlackBerry y me lo prestó una vez, pero no tenían jueguitos, nomás de eso me acuerdo. Falló. Adivinaste, los iPhone y los Android. Aunque BlackBerry siguió ampliando su base de usuarios global y parecía estar prosperando durante los primeros años de los iPhone y los Android, su dramático declive fue muy evidente a mediados de la década de... O sea, fíjense, aquí es lo que les digo. O sea, no podías ya hacer nada con ese teléfono. Se convirtió en un tabique. Yo tuve uno en 2012. Justo lo que dicen, ¿no? Ni tenía juegos, ni tenía apps, ni podías ingresar a tu mail. A finales de esa década, era muy probable que todos los que conocías con un BlackBerry ya no lo tuvieran. Finalmente, en el 2022 llegó el momento de que la empresa se retirara del juego de los teléfonos. ¿Google Reader? Existe Google Drive, Google Docs, Google Maps, Google Earth, muchos más, pero ¿qué pasa con Google Reader? Tiende a perderse en la confusión, probablemente porque no existe desde 2013. Google Reader se lanzó en el 2005 y se convirtió en una forma popular de recopilar el contenido web favorito de las personas en un solo lugar organizado. La eficiencia y la organización eran sus principales atractivos. Sin embargo, la disminución de su uso y la intención de Google de centrarse en otros productos lo llevaron a deshacerse de Reader. En marzo de 2013, una petición... ¡No! Sí, yo sí lo llegué a ocupar, ustedes no. O sea, le ponía ese libro, ¿no? Stephen King por Stephen King y te aparecían así los libros. Podías leer hasta cierto número de páginas y en algunos casos sí te daba el libro completo, pero en algunos solo pocas. Es verdad que no era muy útil porque luego llegaron servicios como Script, que la neta está más chido. Número 13. Blockbuster. Blockbuster. Yo les conté que trabajé para un Blockbuster una semana, ¿no, amigos? ¿Se acuerdan? Porque quise cumplir la fantasía de Quentin Tarantino, que él trabajaba en un videoclub. Dije, yo también quiero ser esa persona, señor Stark. Entonces trabajé en un Blockbuster, pero como todavía no estaba la ley silla, nos la pasamos de pie todo el perro día y solo aguanté una semana. Aparte de que mi jefe era un imbécil. Que sí, yo lo encerré. Una vez que me tocó cerrar la tienda, yo lo encerré sin querer, queriendo. Pero se lo merecía. Ya después, creo que 2 días después renuncié y nunca fui por lo que me tocaba de sueldo, que eran como 60 pesos. ¿Recuerdas los días en que ver una película en casa significaba primero ir a una tienda de renta o esperar para que llegara un DVD por correo? Para muchos, Blockbuster era el lugar al que acudir. There's one near you. Pero aparte, ¿saben lo chido de Blockbuster? O sea, ya más allá de que lo que estoy diciendo ahorita, es que muchas personas se me acercaban y me decían, oye, quiero ver esta película, no sé, tengo ganas de una película de acción. Entonces ya tú veías, tampoco es que yo fuera una cinéfila, o sea, eran estrenos popos industriales. Entonces yo decía, no, pues esta, mira. Me acuerdo que una vez un señor, no tan grande, llegó al Blockbuster y estaba en la sección como de, no me acuerdo, películas extranjeras o algo así, y me estuvo explicando 2 películas, la de Escritores de la Libertad y la del Hotel Ruanda. Y me empezó a explicar no solo las películas, sino el conflicto detrás. Y era como, o sea, les digo, un señor bien tranqui, que se ve que le mamaba hablar de cine. Y pues ese tipo de experiencias estaban chidas. La cadena contaba con más de 9,000 tiendas. Sin embargo, una combinación de factores, entre ellos la gran recesión, la creciente competencia y la incapacidad de adaptarse a los cambios en el panorama del video doméstico, llevaron a su desaparición. En el 2014,
Todas las tiendas Blockbuster propiedad de la empresa habían cerrado y la compañía había suspendido su programa de DVD por correo después de declararse en quiebra unos años antes. Ya cerró. This really is the end of an era. Blockbuster will close all of its remaining stores. Técnicamente, una tienda de Blockbuster aún sobrevive en Bend, Oregon, como una atracción turística nostálgica y un recordatorio del estatus que alguna vez tuvo la marca. Número 11. iPods. Creo que de lo que ya no existe de los 2000, esto es lo que más me duele, que ya no exista, los iPods. Creo que eran una chulada y si lo vemos actualmente, hasta creo que nos ayudarían más a desconectarnos un poco de las redes sociales o del teléfono, porque solo saldríamos con nuestro iPod a escuchar música. Pero estos reproductores multimedia chido. portátiles descontinuados fueron una parte esencial en la historia de Apple y revolucionaron la forma en que escuchamos la música. Los iPods estaban un escalón por encima de formatos como los minidisc. Además, creo que el atractivo era la ruedita, ¿no? ¿Cómo podías y pasabas por todas las opciones? No sé si ustedes llegaron a tener iPod. Yo, la verdad, me costó un huevo llegarlo a tener porque era caro y pues no había lana. Pero cuando lo llegué a tener momentáneamente, me gustaba un montón que todas mis canciones tuvieran portadas de discos y yo me acuerdo, incluso yo me pasaba las tardes poniéndoles portadas a las canciones. Algunas versiones incluso venían con juegos. Muchos ex usuarios de iPod probablemente recuerden la iTunes Store para comprar canciones y crear listas de reproducción. Apple dejó de fabricar oficialmente la línea de productos iPod en 2022, pero su declive comenzó mucho antes, cuando el iPhone tomó el relevo en la década de los 2010, combinando la reproducción de música con mucho más. Si, por ejemplo, Apple decidiera irse por el lado de la nostalgia y sacara un iPod versión limitada, ¿lo comprarían? ¿Un iPod Classic? Yo creo que sí, si no estuviera caro, o sea, caro como un iPhone, o sea, que estuviera, no sé, 2,000 varos, yo creo que sí lo compraría. Número 8. Beepers. Sorprendentemente, algunas personas nunca habían... El beeper, ¿se acuerdan la canción de El beeper, el beeper, el beeper, el beeper? Y era como de merengue, el beeper, el beeper, el beeper, y solo decía el beeper, el beeper, el beeper. Y era tan tararán, 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 tararán. Soñaba con tener beeper porque yo estaba muy chavita, pero soñaba con tener un beeper y cuando llegué a la edad de tener un beeper ya había otras cosas y obviamente el beeper ya no me interesaba. Hoy en día se utilizan principalmente en los sectores de salud pública y emergencias. What's with the second beeper? Carla gave it to me. Esto se debe a que sus sistemas son más fiables que las redes de telefonía móvil. Número 7. Microsoft Zune. El Zune esencialmente... Ese es el que yo tuve, amigos. ¿Se acuerdan que ahorita yo les dije o versiones baratas del iPod? Yo tuve el puto Zune, que aquí creo que no llegó a México tanto, pero mi mamá en ese entonces tenía un novio que vivía en Estados Unidos y yo siempre la jodía con que quería un iPod, que quería un iPod, que quería un iPod. La jodí tanto que para cuando yo estaba en la prepa, este novio que ella tenía me manda un iPod, pero yo pensé que era un iPod y cuando lo abro descubro que es un Zune y digo, ¿qué verga es esto? La neta tenía las mismas funciones, se podía ver películas, se podían ver videos, se podía escuchar música. La radio no, porque vuelvo, como era de Estados Unidos y aquí el servicio no había llegado, no podía yo escuchar la radio por temas de la señal o algo así. Creo que incluso también podías navegar en internet, ya no me acuerdo. Lo terminé queriendo, al Zune. Puta, yo lo traía para todos lados hasta que, pues... eventualmente se terminó descomponiendo. Fue la respuesta de Microsoft al iPod. Era una línea de dispositivos multimedia portátiles que podían reproducir música y videos a través del servicio Zune Music Pass. Número 3. MSN. Ay, Messenger, el toquecito, podías poner música, bueno, no música, podías poner qué estabas escuchando, el zumbidito, podías poner qué estabas escuchando, podías poner indirectas en tu mensaje de que cuando estabas en línea, güey. A veces, ¿saben de qué me dan ganas? De que los de Messenger saquen como otra vez los servidores y digan, tienen 24 horas si quieren para recuperar su Messenger y
recuperar sus conversaciones. Nada como llegar a casa de la escuela, comer un snack y conectarse a MSN en la noche. Era un servicio básico que le permitía a 2 o más personas hablar entre sí a través de mensajes de texto. Número 2. LimeWire y Napster. Tras la llegada de Internet, no tardaron en aparecer clientes para el intercambio de archivos. Los más populares fueron por mucho LimeWire y Napster. ¿Es eso robar o no? Ese es un gran debate. Yo digo que no, pero quien hace la música, y no solo ellos, las disqueras dirían que sí. Número 1. Internet por marcación. Cuando yo empecé a utilizar internet por marcación, en mi época estaba la pandilla Telmex, cabrón, que ese es un recuerdo que solo los mexicanos tendremos, y el de la pandilla Telmex. Mi mamá intentaba marcar a la casa y no podía porque yo estaba ocupando el internet. Tampoco salió el Ares, exacto. Faltó el Yahoo, también Yahoo Respuestas. Creo que Yahoo como sitio todavía existe, pero Yahoo Respuestas ya no. Nos tocó sufrir a quienes vimos YouTube en esa época porque teníamos que pausar el video para que se cargara la barrita. Entonces un video tardábamos en verlo horas. ¿Qué es lo que más echan de menos? Yo el Messenger, definitivamente el iPod. ¿Y qué momento sintieron que el futuro era ya en tecnología? Yo en videojuegos cuando jugué el Drive en Play 1 con la música más Wolf, porque yo, mire, no sé si yo lo hice por pobreza, pero a mí cuando yo iba en la primaria, en sexto, yo ya empezaba con esto de la música. A mí la música, cuando yo les digo que escucho de todo, porque escucho de todo, entonces yo todo el tiempo escuchaba la radio. Y llegó un momento donde empecé a tener un teléfono celular, pero obviamente para ese entonces los teléfonos celulares no tenían para guardar música. Y entonces lo que yo hacía es que cuando la radio sonaba una canción, ya ven que la radio pues son por secciones, ¿no? O bueno, más bien por periodos. Entonces una misma canción puede que se repita en varios segmentos a lo largo de la programación. Entonces lo que hacía era acercarle a la bocina y grabar toda la canción. Obviamente se grababa horrible, pero aún eso me bastaba a mí para cuando yo quisiera escuchar la canción, poner la grabación y ya la podía escuchar. Entonces yo tenía grabaciones así de Miranda, de Tatú, no me acuerdo qué otra, y yo las escuchaba. Y entonces cuando empieza a llegar eso de Ares, para mí se abre un mundo de posibilidades, porque digo, no manches, ¿cómo que puedo descargar la música que yo quiera y escucharla todo el tiempo? Entonces yo en el cuarto, yo me la pasaba en el cuarto, de verdad, en mi cuarto, porque en ese entonces yo compartía cuarto con mi mamá, porque en uno estaba mi prima, en otro estaba mi primo, y teníamos una litera en un cuarto, entonces yo compartí cuarto con mi mamá, y como típica adolescente, la neta, pues yo me encerraba en mi cuarto, pues mi mamá tenía que, pues, ahí en la tele, en la sala, y esperarse a que yo me dignara a abrir la puerta. Entonces yo me la pasaba descargando música, de verdad, yo tenía así, o sea, colas esperando que se descargaran las canciones, discos enteros, y luego cuando me di cuenta que esas mismas canciones que podía bajar, las podía guardar en un dispositivo que podía llevar a todos lados, está muy, muy chido. Creo que para mí ese fue el darme cuenta de que la tecnología realmente estaba cambiando, y me sigue sorprendiendo el hecho de que en tu teléfono puedas descargar la música y llevarla incluso sin internet, sin señal, y seguirla escuchando. Ahorita que recuerdo todo lo que yo hacía para escuchar una canción y que disfrutaba ese proceso, algo que me ha quitado la tecnología es justo eso, ese cuidado que le ponía a ponerle portadas a las canciones, que si no la tenía el iTunes, yo me metía a internet a buscar la imagen y la enlazaba.